Bien, nosotros ya hicimos tomar la asistencia gramatical, ¿no? Esa actividad. Ojalá que para el día lunes esta actividad nos salga muy bien y que todos repasen. Ya para el día lunes va a tener calificación, verá. Muy bien. Ahora, ¿Qué cosa, profe, de la lista eso de los verbos? claro, sí, artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Así como yo me sé de memoria, también debe saber usted. Tiene que memorizar las partes de la oración gramatical, porque en este año vamos a profundizar totalmente las partes del artículo, las partes del sustantivo, todos los adjetivos, todos los pronombres, todos los verbos, las conjugaciones en todos los modos y tiempos del verbo, los adverbios, todos los adverbios, las preposiciones, toditas, las conjunciones de igual manera y las interjecciones igual. O sea, en este año lectivo, en lo que tiene que ver con gramática, vamos a saber absolutamente todo. Como ustedes ven, este año Maggie no va a trabajar con gramática como lo hizo el año anterior. Este año no va a trabajar con gramática en la escuelita, pero en cambio está trabajando con gramática en el colegio. Y si ustedes el próximo año no van bien preparados al colegio, Maggie nos va, ya saben a qué, tanto a mí como profesor, como ustedes como alumnos. Si sabe que no han ido muy bien preparados, probablemente Eduardo Calderón tenga que recibir una muy buena hablada, ¿no es cierto? Y obviamente a ustedes también. Entonces, ya ven que han sacado muy buenas notas en el examen, en esta pruebita, perdón, en esta prueba. Entonces, tenemos que reforzar aún más todavía para que vayan hecho una navaja de filo para el colegio, ¿no? Muy bien. Esa es la situación. Bueno, ahora vamos a ver algo muy interesante en lo que tiene que ver con lengua y cultura. Muy bien. Ahora, antes de pasar a ver esta parte de lengua y cultura, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, sugerencia también respecto a esto de las 9 partes de la oración gramatical, mis hijos? No, ¿Tienen? profe. ¿No? ¿Todo está bien? Sí, profe, pero yo tengo Bueno, una preguntita de otra cosa. Lo del organizador gráfico tenemos que mandárselo al Indupay. no, nada. Por favor, verán. Así como el año anterior, quedamos que solamente cuando yo les indique qué actividad, qué tarea o qué deber deben subir al Iducay, deben también subir al portafolio. No hay actividades, una para el portafolio o una para el Iducay. No, para que no haya confusión qué actividad subir al uno o al otro. Todas nuestras actividades que subamos al Iducay también se suben al portafolio. No hay actividades que se van al uno o al otro, no. Una actividad cualquiera se van a los dos, ¿no? Al Iducay y al portafolio. Y solamente las que quedemos de acuerdo, que será una o dos máximo cada semana. Porque recuerden que todas las actividades
todas las tareas del libro las realizamos en la misma aula, ¿no es cierto? Entonces, solamente una o dos máximo cada semana se subirán al Iducay y al portafolio. De lo contrario, como el año anterior, siempre nuestras tareas las realizamos en la misma aula con el libro, ¿no es cierto? Bien, eso es. ¿Alguna pregunta más, mis hijitos? No, profe. Ya, excelente. Bien, ahí estamos. Bueno, ahora entonces vamos a entrar a generalidades sobre la lengua y cultura. Bien, les voy a contar algo muy interesante, ¿ya? Y luego vamos a hacer algunas preguntitas en cuanto al origen de la escritura, ¿no? ¿Cómo creen que se inició la escritura? ¿Tienen ustedes alguna imaginación? ¿Cómo se originó la escritura en el mundo? De hecho, el ser humano es el único ser que puede escribir, ¿no? No hay animalitos que sepan escribir, ni el chimpancé que Pero no tiene un chimpancé relación. puede pintar. ¿Un elefante también puede pintar? Ajá. Y hay elefantes y hay chimpancés o simios que o sea, les ponen Le ponen una brochita, un pincel o algo en la trompa y lo hacen, correcto. No, le ponen una secuencia de números y la ponen así en como 3 segundos y el chimpancé lo hace rapidísimo. Pero no puede escribir, mijo. El único que puede escribir es el ser humano. Bien. Entonces, a ver, ¿cómo piensan ustedes que fue el origen de la escritura? ¿Qué les parece? ¿Se han visto ustedes? Recuerden, vamos a ver. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, yo les voy a hacer acuerdo. El arte rupestre. ¿Sí saben lo que significa? Arte rupestre. No, profe. Es el arte que estaba en las paredes de las cavernas. Correcto, bien, David. Eso es. Eso es. Los dibujos que se encontraban en las cuevas, en las paredes, ¿no? Esos jeroglíficos que decimos. Algunos eran dibujos en donde se encontraban que había humanos cazando, por ejemplo, ¿no? O que habían dibujos de personas caminando o cazando o muriendo también. Bueno, ese arte rupestre, como decía David, que se encontraban plasmadas en las paredes, en el interior de las cuevas generalmente, en el exterior de las paredes que todavía se han podido ver. Eso, ahí está el origen de la escritura del ser humano. Claro que obviamente lo único que hacía el ser humano es pintar o plasmar en la pared. O decir algo que se Grababa en la Pero, profe, a medida que el ser humano iba haciendo eso, luego fue inventando más cosas como letras basadas como una secuencia rara y eso ellos lo leían como unas letras. Correcto. Muy bien, bien, Luis. Esto es, ¿no? Entonces, de esa manera, el ser humano, él iba poniendo lo que sentía, lo que veía, lo que pasaba. Probablemente, tal vez con el ánimo de dejar eso para
para otras personas que fueran a la cueva o para otras personas que, como sus hijos o su descendencia, pero lo hizo. Y claro, obviamente, en la actualidad, Miguel, tenga la bondad de atender a la clase, mijito, por favor. Gracias. A ver, Miguel. Ya. Bien. Y mira, Miguelito, no es por nada, mijo, pero mientras estaba quietita la cámara, no le pasó nada, ¿no? Así es que ahí estamos. Bueno, entonces, les decía que esa fue una manera en la que el hombre comenzó probablemente a comunicar lo que él hacía, lo que él pasaba, lo que él sufría, cómo se alimentaba. Bueno, todos los quehaceres que él tenía, ¿no? Durante su día, su vida, durante su vida. Entonces, de ahí, como decía Luis, él poco a poco se fue transformando eso que él pintaba, se fue transformando en una manera de comunicarse y que con el tiempo esos jeroglíficos era una manera de comunicarse, porque después en civilizaciones posteriores, muchos siglos después, esos jeroglíficos tenían la capacidad en que se podían leer y de esa manera se transmitía de una persona a otra, de una generación a otra, también historia, ¿no? Muy bien. Ahora, mientras el hombre de esa manera se esforzaba por dejar un legado a su futuro, obviamente en la mente de él estaba plasmado lo que él pensaba, pero no necesariamente eso era lo que una persona al ver lo pensaba también. Y poco a poco, ese tipo de manifestación escrita que hacía se fue transformando en códigos, ¿no? Esos jeroglíficos se fue transformando. Y algo muy interesante, desde que esos dibujos que hacía el hombre en las paredes se fue transformando en una manera de comunicarse, se fueron creando códigos de escritura y a poco se fue creando un alfabeto. Probablemente no como el A, B, C, D, E, F, G que tenemos ahora, pero en sus inicios ya se fueron dando de alguna manera comunicación común, en donde un rasgo, un dibujo, un jeroglífico significaba lo mismo para mí, para Giovanna, para David, para Emiliana, para Matías, para todos. En ese momento en que algunas y muchas personas comenzaron a dar lectura de lo que significaban esos signos, a partir de ahí comienza la lectura, la escritura. Y, verá, tomará en cuenta, desde que la escritura aparece como tal, comienza la historia. ¿Por qué será? Porque en el momento que ya hay algo escrito, una referencia escrita, en que todos podemos leer lo mismo de eso, se crea la historia, nace también la historia. ¿Estamos? O sea que al igual que la escritura, nace la historia del ser humano.
en el mundo. ¿Ya? Muy bien. A ver, Mati, ¿tú tenías alguna pregunta, mijito? Sí, profesor. A ver. Entonces, a base de los dibujos se empezaron a crear las demás escrituras, ¿no? Correcto, sí, así es, Mati, correcto, muy bien. ¿Ya? Y cuando nace la escritura, decía que nace la historia, en un lugar del mundo, ¿no? En la Mesopotamia. Ahí nace en la Mesopotamia. Es un lugar en el mundo que está en donde está el río Tigris y el río Éufrates. Se dice que esa parte del mundo es la más antigua con la población humana. Y ahí es cuando había bastante comercio, bastante movimiento económico. Y entonces dicen que, claro, si yo veo que Sofía me va comprando 10 mazorcas de maíz, 4 libras de papas, 3 litros de leche, ¿cómo voy a saber qué es lo que ella llevó? No tengo una mente prodigiosa para saber que Sofía se llevó esa cantidad, o que Camilo Andrés se llevó 3 borregos, una vaca o un cordero, ¿no? O que Efraín me compró, diga usted, un par de zapatillas o un par de cueros de vaca para hacerse un abrigo. ¿No es cierto? Yo no tengo la mente prodigiosa para saber que 20, 30 personas, ¿qué es lo que llevaron? ¿De qué me pagaron? ¿De qué me deben? Es ahí cuando el ser humano se ve obligado a escribir y entonces guardar registro de lo que se me llevó Sofía, de lo que se llevó Efraín, de lo que Camilo Andrés me debe, de lo que Henry Sánchez le compró a Miguel Macías. Ahí es entonces cuando nace la escritura. ¿En dónde era? ¿Quién se acuerda dónde era que nació la escritura? Mesopotamia. En la Mesopotamia, ¿no es cierto? En la Mesopotamia, muy bien. Bueno, mis hijos, hasta ahí nos vamos a quedar. Luego estaremos profundizando más sobre esto. Guardaremos algún registro escrito y espero que les haya gustado este corto relato de cómo nació la escritura en el mundo, ¿no? Bien, bueno, mis hijos, ¿alguna pregunta antes de terminar? No, profe. Bueno, bien, mis hijitos, que pasen muy bien el resto del día, que Dios les bendiga, cuiden a sus padres, respeten mucho a sus padres y sus abuelitos. Nos hablamos. Chao, chao.